Cuando mueren las personas, no dejan de aferrarse a la vida. O por lo menos, esa es la explicación que muchas culturas dan a fenómenos inexplicables relacionados con los familiares fallecidos. Sin embargo, existe también la posibilidad de que sean los vivos los que se aferran a los muertos, los que están dispuestos a hacer cualquier tipo de cosa y a pagar cualquier tipo de precio por traer a aquella persona que se fue. Esto es de Toque Jerusalén Semanal, número 16. Maldiciones y apegos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí en este episodio nuevo de Toque Jerusalén Semanal. Desde hace tiempo tenía muchas ganas de grabarlo y por alguna situación me esperé a esta que es la tercera temporada del año, la temporada de otoño de 2022, para retomar este proyecto. Bueno, pues hoy vamos a platicar de algunos de los animes que han salido esta semana. Vamos a iniciar con la película de Jujutsu Kaisen 0, que narra la historia previa a la serie que estamos viendo en el anime actualmente. Estamos en espera así de la segunda temporada y en el Inter nos regalaron esta magnífica cinta que hace gala de efectos visuales, de todo lo que puede dar el estudio Mappa y que la verdad me ha dejado muy buen sabor de boca. Desgraciadamente no pude estar en la exhibición en cine, pero gracias a que vino con Crunchyroll, que recientemente liberaron tanto su versión subtitulada como doblada, es que la he podido ver. Y bueno, tengo varias impresiones de lo que ha sido esta visualización, que quisiera compartírselas. Antes que todo, la advertencia de que esta reseña va a tener spoilers, va a tener muchos spoilers, así que si no quieres spoilearte, te invito a que vayas, le pongas pausa a este podcast y vayas a ver la película. Si te gusta el spoiler y quieres saber un poquillo más de lo que voy a hablar aquí, bueno, te invito a que sigas aquí con esta emisión. Y bueno, la historia se sitúa unos años antes de nuestra línea temporal oficial en el anime, donde ya no es el mismo protagonista, ya no es Itadori la persona que va a protagonizar nuestra historia, sino otro llamado Yuta. Yuta es un chico de 16 años, tímido, que es molestado en su escuela, que es bulleado, y sin embargo ha sido maldecido de una forma increíble. Por un espectro, recordemos en este mundo de Jujutsu Kaisen, existen las maldiciones que son generadas por los sentimientos negativos de todas las personas generan energía maldita, y a veces esta energía se condensa y crea seres sobrenaturales que amenazan la seguridad y paz de los ciudadanos, ¿no? Entonces Yuta es una de esas personas que ha sido maldecida de una forma brutal porque en las primeras escenas se nos muestra que él, siendo muy pequeño, más o menos a la edad de 6 años, contempla el fallecimiento de su amiga que se llama Rika, que también juega un papel fundamental en esta historia. Muere. Y a partir de allí, Rika se convierte en un espectro que acompaña a Yuta y que le defiende de aquellos bullies. Pero resulta que ella pues suele hacer las cosas muy a su estilo y ha habido riesgo de que mate a ciertos personajes. En eso, bueno, Satoru, que también apareció con Itadori en su momento, le encuentra y le recluta, y como siempre, Satoru no le explica ni papa. Él simplemente lo lleva a la academia donde están todos los demás hechiceros y pues lo introduce sin decirle absolutamente nada de qué se trataba esto. Hay una organización, la que siempre hemos contemplado, que siempre está al pendiente de estas anomalías, de estos hechiceros, prodigios clase S o superior, y ha sugerido, como pasó con Itadori o como pasará con Itadori, que Yuta sea sacrificado por el bien de toda la sociedad. Satoru, nuevamente, se pone rebelde ante esa decisión. Él no obedece a los ancianos y decide volverse su mentor y protegerlo, ¿no? Incluso a costa de su propio cuello, porque amenaza no solamente con matar a Yuta si ocurre algún problema, sino también al mismo Satoru. Se encuentra Yuta en la escuela de hechiceros con algunos personajes que vemos en la serie, como Geto, Panda y Maki. Se encuentra nuestro protagonista con algunos de los personajes que hemos visto en la serie, como Panda, Maki y Toge. Atún con mayonesa, decía ese vato.
Y allí pues empieza a conocer las potencialidades de su poder. Esto es la parte sin spoilers. Estamos aquí solamente hablando hasta ahora de la reseña de esta película, pero ahora sí viene lo bueno. Como he dicho, Rika se convierte en la maldición que le protege, en un espíritu sumamente poderoso, horripilante. Ocurre algo muy extraño porque ella sigue teniendo la personalidad de la Rika original, y es un tanto posesiva con Yuta. Pareciera, ¿no? Para empezar, le protege en sobremanera, ¿no? Amenazando la seguridad de otros personajes. Y también, de repente, sobre todo la parte intermedia y final, se encela de los personajes femeninos que están alrededor de Yuta. Hay cierta posesividad, y hasta donde hemos visto, es muy probable que haya sido Rika quien hechizó o maldijo, más bien dicho, a Yuta. Sin embargo, aquí la interrogante es que Rika no tiene ningún antecedente en su familia de hechiceros que pudieran justificar el poder que tiene. No se sabe exactamente hasta ese momento por qué él lo maldijo y de esa forma. Como he dicho, todos los seres vivos, según el lore de esta historia, desprenden energía maldita y podrían potencialmente colaborar en la creación de maldiciones. Pero una sola persona, sin antecedentes de hechicería, difícilmente podría hacerlo. Satoru se pone a investigar por su cuenta y no se nos muestra la resolución de esta investigación sino hasta el final. En el final se nos revela por parte de Satoru que Yuta es más bien el hechicero que tiene una ascendencia prodigiosa. De hecho, comparte ancestro con el mismo Satoru. Dice él que son parientes lejanos. Y de allí viene el hecho de que la maldición exista como tal. Pero lo curioso de aquí es que no fue Rika quien en su aferrarse a la vida, en su posesividad hacia Yuta, le maldice, sino al revés. Es Yuta quien, quedando tan impresionado y anhelando que Rika sobreviva, decide usar su poder inconscientemente para volverla una maldición, y de hecho es Yuta quien maldice a Rika. Hablando de otros spoilers, me gusta mucho a veces relacionar unas historias de unos animes con otros. Me recuerda, y aquí viene un spoiler gigantesco de una serie que ya lleva sus años de emisión. Me refiero a X-Holic de las Clams. Las Clams son este grupo de mangakas que han realizado muchísimas obras y que ellas se entremezclan. Algunas de las más conocidas son Sakura Card Captors, la que he mencionado es Holic, Tsubasa Reservoir Chronicles, y X-Holic es un vínculo entre muchas de las historias que existen aquí. X-Holic lleva su nombre porque va a tratar de las adicciones. Y en ellas muchas personas se apegan a otras y de alguna forma las maldicen. De hecho, la trama principal que se revela hasta el final fue que un personaje maldijo, o más bien deseó tanto que una persona sobreviviera, que causó un caos en todo el multiverso. La persona sobrevivió algunos siglos más, pero eso causó que muchas personas sufrieran en el trayecto. Retomando lo de Jujutsu, y vamos a volver también a X-Holic. Creo que más de hablar de lo sobrenatural, que también es un tópico súper interesante, vamos a hablar hoy sobre los apegos, sobre las adicciones a las personas, sobre el desear e incluso crear maldiciones a partir de ello. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal. Regresamos. Una de las escenas más importantes de la película es aquella en la que Yuta recibe un anillo de compromiso de Rika siendo aún muy pequeños, y él le devuelve el gesto prometiéndole de que cuando iban a ser grandes iban a casarse. Ellos se amaban, había una mutua complicidad y un deseo de que esto permaneciera para siempre, y son las palabras de Yuta: sí, claro, quiero casarme contigo porque quiero estar por siempre contigo. Esto se cumple. La inconsciencia del poder oculto de Yuta hace que
permanezca después de la muerte el espíritu de Rika en él. Otro aspecto interesante es que al principio de la película, cuando es adolescente y bulliado, Satoru en su investigación de cómo es él, descubre que él desea suicidarse. Ahí ha habido por lo menos una intención. No recuerdo si había un intento de suicidio como tal, pero sí una intención. Un poco arrastrado por los sentimientos de culpa, de la agresión del espectro de Rika que hería a otras personas. Pero yo quiero pensar también de el no poder tener una relación normal con Rika. De alguna forma sí le perdió. Habían pasado muchos años juntos en este tipo de relación, ella como espectro. Pero vaya, no es lo mismo que ella pueda expresarse y vivir su vida como podría vivirla. No sé exactamente el que piense hasta este momento de la actitud de Rika hacia él, porque desde su punto de vista, él sabe o podría pensar que es Rika la que deseó que fuese así su relación, que él está atado de alguna forma a las circunstancias y que quizás esté pagando el hecho de que ella ha sobrevivido y él tenga que cargar ahora con la existencia y con los deseos frustrados de Rika, que como mucho del folclore nos ha enseñado de muchas formas, los espectros, los fantasmas de existir tienen asuntos pendientes, hay cosas que no cumplieron en vida. Y quizás para Rika la intención de quedarse fue derivada a partir de su deseo frustrado de no poder casarse, crecer y casarse y permanecer por siempre con Yuta. Como he dicho, al final de la serie se nos revela que es Yuta, de hecho, quien maldijo a Rika y que la privó de poder avanzar a la siguiente vida. Hay unas palabras que pronuncia Satoru más o menos a la mitad de la película, que es que el amor también es una maldición. Y creo que me gusta mucho y creo que con esa frase fácilmente Satoru pudo haberse ganado el Oscar. Qué buena actuación, qué gran frase. La maldición, el amor, de hecho, para Satoru es la mayor de las maldiciones. Y aquí hay que delimitar bastante, porque lo que vemos aquí no podemos englobarlo como la totalidad de las posturas respecto al amor, sino un amor muy particular. Uno que se basa en culpas y en posesividad, en deudas no pagadas, en deseos frustrados y que no deja ir a la persona que necesita avanzar al siguiente mundo. El recurso que usa Yuta para resolver todo el problema es pedirle a Rika que le conceda todo su poder para atacar a su enemigo. El enemigo que es Geto, se nos muestra mucho el lore ahí de Geto y de Satoru. Y a cambio de este poder que puede darle Rika a Yuta, Yuta promete ir con ella, ir al otro lado, ¿no? Avanzar. A lo mejor no puedo tener un destino compartido en esta vida, pero le prometió que iba a acompañarla a la siguiente vida. En palabras concretas, que iba a sacrificar su vida con tal de salvar a aquellas personas que quería salvar. Y es bien interesante esa parte, porque yo cuando vi esta escena dije, qué horrible actitud de Rika. Desear tanto a su ser amado que está dispuesto a matarle con tal de estar con él. Finalmente, después se nos revela todo, ¿no? Para empezar, Rika no quería que muriera y ella avanza al siguiente plano, dejando a Yuta vivir su vida, que viva lo que tiene que vivir, ¿no? Y Yuta de alguna forma también asimila que tenía que soltar, que el amor que sentía, que era el vínculo, había sido una maldición para ambos, no les había dejado avanzar a la siguiente etapa, que era necesaria para ambos. Por algunas cuestiones, la vida no es justa, Rika murió de niña, y ella tenía que haber avanzado al siguiente plano existencial. Y Yuta, aun por más doloroso que sonase, tenía que superar, tenía que madurar esto, tenía que soltar. Que hay veces en que las personas tienen que seguir con sus vidas, tienen que seguir a otro lugar. Sea por muerte, sea por una mudanza, sea por cualquier otro tipo de cosa, el amor tiene que ser uno donde haya una libertad de ser al ser amado.
no por lo que lo que esa persona nos puede dar a nosotros, que evidentemente todas las personas esperamos algo de otros. Seríamos mentirosos diciendo que no es así. Al respecto, quisiera leerles algunos fragmentos de un escrito que hizo Dietrich Bonhoeffer, el cual vivió en la Alemania nazi, justo cuando Adolfo Hitler sube al poder y se mantiene y hace todo lo terrible que es el nazismo para toda la Europa y el mundo en general. En esta época, curiosamente, en Alemania el consenso era que Adolfo Hitler era la persona que iba a salvar a la humanidad y a Alemania en concreto. Después de una Primera Guerra Mundial donde se le sometió a Alemania a muchos tratados que ponían en riesgo su autonomía y su economía, veían que Adolfo Hitler iba a demostrar de qué estaban hechos Alemania y que los iba a posicionar en el lugar que merecían por derecho propio. En este periodo, cualquier tipo de grupo y cualquier tipo de partido político o se desaparecía del mapa o se alineaba a las órdenes y voluntad del Führer. Para darles un ejemplo, tanto la clase conservadora como la liberal estaban a favor del Führer. Católicos y protestantes también estaban a favor del Führer. Daban su brazo a torcer, porque si no lo hacían, si no ponían toda su esperanza en él y todas las cuentas en el gobierno, todas las no eran transparentes a lo que exigía el gobierno, pues les tocaba cuello o tenían que exiliarse. Sin embargo, Dietrich Bonhoeffer decidió quedarse en Alemania y desde su trinchera, siendo el pastor protestante, luchar contra la hegemonía de la Alemania nazi en su tiempo. Voy a leer algunos fragmentos de ese escrito que tiene que ver con el por qué los seres humanos vivimos en comunidad, cuáles son nuestras motivaciones y cuál deberían de ser nuestras verdaderas motivaciones. Dice así: jamás hay en cualquier relación inmediata entre los respectivos miembros, mientras que la comunidad humana exprime un deseo profundo, elemental, humano de contacto inmediato con otras almas. Lo primero que establece Bonhoeffer es que hay un deseo innato de las almas de penetrar en otras. Sin embargo, también innatamente existe una barrera entre las personas. No somos completamente transparentes unos con otros y eso está completamente bien. Tenemos pensamientos y deseos que queremos guardarnos para nosotros. Continúo leyendo. Es aquí que una persona humana fuerte se encuentra en su elemento, granjeando para sí la admiración, el amor o el miedo de los débiles. Se manifiesta en todas las formas de conversión en que el poder superior de alguien es indebidamente utilizado consciente o inconscientemente para profundamente influenciar y fascinar otro individuo o una comunidad entera. Dice Bonhoeffer que hay personas que naturalmente tienen más fuerza o carisma o influencia sobre otras personas. Los fuertes, por medio del amor o el miedo o la admiración, resulta que influyen potentemente en aquellas comunidades o individuos. Y esto puede ser algo innato, puede ser algo que simplemente sea inconsciente o conscientemente. El caso que es algo injusto. Unas personas simplemente no tienen la influencia sobre unos y otras sí. Sin embargo, también esto puede tener un gran riesgo dependiendo de la persona que tenga el nivel de influencia. Y lo que vamos pensando, vamos perfilando a quién podría referirse, ¿no? Una persona con sumo carisma que en esta época influenció a cientos y a miles y a millones fue precisamente Adolfo Hitler. Continúo leyendo. El ser humano es por su propia naturaleza deseo de comunión humana. Mientras pueda satisfacer este deseo, de alguna manera no lo abandonará, mismo por amor de la verdad, mismo por amor genuino por los otros, pero cuando ya no puede esperar que su deseo se realice, se detiene de súbito frente a su enemigo, transformándose en odio, desprecio y calumnia. Dice Bonhoeffer que esta influencia puede ser también legítima. Podría haber un amor genuino de la persona que influencia respecto a los influenciados. No tiene que ser necesariamente algo malo. Sin embargo, cuando ya no pueda ejercerse esta influencia de forma natural, el amor expresado de esta forma a través del carisma podría volverse en enemistad, en desprecio, en odio y en calumnia. Es decir, el clásico
mientras estás conmigo, yo voy a hacer todo lo cordial que pueda, pero en el momento que me falles, te voy a destruir. En el momento que me falles, yo te voy a coaccionar para que tú respondas a mi amor. Pensemos un poco en el carácter de Rika en algún momento de la serie. Ella veía con celos a ciertas chicas, a ciertas personas que arrebataban la atención que antes era completamente de Rika, y ella quería destruirles, ¿no? Lo cual era contrario a los deseos de Yuta. Pese a que de alguna forma sabía que estaba mal y que le iba a herir, creo que para ella era preferible marcar con el poder el deseo de continuar con su relación. Esto es de Tokyo Jerusalén semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokyo Jerusalén. Continuamos leyendo un poco más de este escrito. La comunión cristiana, dice Bonhoeffer, es una realidad espiritual, no una realidad mental. Y aquí Bonhoeffer va a hacer una diferenciación entre dos tipos de influencia. La que hemos descrito, la influencia natural, la que se ejerce inconscientemente o conscientemente debido al amor o la necesidad de influir en otros, y otra que va a describir a continuación. Dice que la comunión cristiana, claro, era pastor y veía en estos términos los conceptos de relación. Es una realidad, dice él, espiritual, no una realidad mental. Continúo leyendo. La base de toda realidad espiritual es la palabra de Dios, clara y manifiesta en Jesucristo. La base de toda realidad mental está formada para los impulsos y deseos sombríos, nublados del alma humana. Y aquí me dirán, quizás como cualquier tipo de persona religiosa, va a darle demasiados puntos a lo que cree, a su religión, y muy pocos puntos a las otras cosas que no estén dentro de su religión. Es un prejuicio que se le da muchas veces a las personas religiosas, y podría ser verdad, pero démosle a Bonhoeffer un poco el beneficio de la duda y intentemos describirlo. Él está hablando de los impulsos y deseos sombríos, nublados del alma humana, como por ejemplo algo que se puede identificar con Adolfo Hitler, ¿no? Y con las realidades que está viviendo en el momento. Él ve un tipo de influencia que llama una realidad psíquica o mental que es utilizada para el mal. Y él cree con su convicción de que la realidad espiritual de una comunión cristiana es clara. Y el vínculo no es la influencia que uno puede ejercer sobre otra persona, sino Jesús mismo. Continúo leyendo. La comunión del Espíritu es la comunión de aquellos que son llamados por Cristo. En la comunión mental impera, además de la palabra, el hombre dotado de talento y experiencias excepcionales y facultades sugestivas, mágicas. En nuestra serie que estamos analizando, Yuta es muy poderoso. Tiene un poder increíble, por eso después se vuelve una amenaza para el Consejo de Hechiceros, no recuerdo exactamente cómo se llama la organización, y ellos amenazan con matarle. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no lo saben, pero él fue quien hechiza a Rika y que le vuelve una maldición. Él tiene tal poder mágico que puede influir sobre muchas personas. Si él rompiera su cascarón de timidez, por ejemplo, y usase de ese poder para influir en otros, para crear en ellos miedo, podría crear un gran caos en la sociedad. Es una persona a temer. Adolfo Hitler también podríamos tener que tenía esta personalidad magnética, mágica, que en él no fue un potencial de influencia, fue una influencia terrible. Y creo que si supiéramos cómo iba a acabar la historia, creo que muchos de nosotros estaríamos tentados también en acabar con la vida de Adolfo Hitler. Y creo que en su momento mucha parte de la Alemania que estaba en contra de él también estaba conspirando en su contra. No solamente estaba pensando lo contrario que él pensaba, sino también querían destruir su pensamiento. Porque esas personas podrían destruir
completamente a una nación y a naciones enteras. Pero de eso no trata el escrito de Bonhoeffer. Centrémonos nuevamente. Hace una diferenciación Bonhoeffer entre algo que llama la comunión del espíritu y la comunión psíquica. Una normada por los instintos y otra normada por algo más. Sigo leyendo. Cuando Cristo me ordena que mantenga la comunión a causa del amor, yo debo mantenerla. Cuando su verdad me exhorta a cortar una comunión a causa del amor, entonces la cortaré. A pesar de todas las protestas de mi amor humano, como solo Cristo me puede hablar de tal manera que me pueda ser ayudado, que pueda ser ayudado, así también a otros pueden ser ayudados únicamente por Cristo. Al final de la película, se nos muestra a un Yuta que entiende que ha hecho de su amor una maldición, que lo que fue una dulce promesa de niños se ha convertido en una obsesión por su parte y también por la parte de Rika. Ambos tienen que aceptar que han visto en el otro una posesión, algo en lo cual pueden influir. Rika influye de forma emocional en Yuta y Yuta influyó de forma espiritual, sobrenatural, al maldecirle. Entonces debe haber un punto en donde ellos digan, ya basta de esto. Tenemos que cortar esta relación. Según Bonhoeffer, es Cristo, por medio de su amor, que norma nuestras relaciones, que nos dice cuándo una relación debe continuar, o algo que estaba roto, algo en enemistad, debe unirse. Pero también cuando una relación de amistad que ha transgredido los límites de la otra persona tiene que romperse. Cuando nosotros cometemos el sacrilegio de forzar una amistad o una relación, forzarla y dañar al otro y convertirnos en el objeto del culto de la otra persona, tenemos que cortarla por sanidad de ambas personas. Es lo que hace Yuta y lo que sugiere Bonhoeffer, es que cuando transgredimos el amor de Cristo, el amor del Espíritu, nos obliga a cortar. Nos norma, nos cambia, nos dice es el momento de que tu liderazgo mengue, que tu vida sea un poco menos influyente o más influyente. Continúo leyendo este último párrafo. Es este el significado del postulado que solo podemos encontrar a los demás por la mediación de Cristo. No procurará mover a los demás mediante una influencia demasiado personal directa, mediante la influencia impura de la vida del otro, en el otro. Respetará la línea de que Cristo trazó entre Él y nosotros, y encontrará plena comunión con Él en Cristo, el único eslabón que tan solo nos une. Sabe que el camino más directo a los demás es siempre mediante la oración a Dios. Y aquí pone Bonhoeffer algo revolucionario para el tiempo y para nuestro tiempo también. Nos dice que no conocemos a las personas jamás. Nunca podremos conocer a las personas. Y nuestro intento por influenciar a otros, por penetrar, solamente va a causar que proyectemos nuestro interior, nuestra potencialidad en la otra persona. Solamente queremos ver el espejo en la otra persona y es lo más que podremos lograr. Cuando transgredimos por nuestras propias intenciones, emociones, carnalidades, solamente podemos conocer lo que queremos ver. Pero dice Bonhoeffer que el verdadero vínculo entre las personas es Cristo. ¿Quieres conocer a una persona? Conócela a través de Cristo. ¿Quieres verdaderamente amarle? El único vínculo, el vínculo perfecto, es a través de Él, no de tu intención de dominarle. También puede ser, en el caso, porque recordemos, Yuta y Rika tienen esta dualidad de que están mutuamente siendo influenciados, influencia del otro. También no podemos atribuirnos toda la culpa cuando influenciamos al otro. El otro también tiene cierta responsabilidad. Ha aceptado la influencia de tu persona, por ejemplo, o tú has aceptado la influencia del otro, su dominio. Y eso también es un aspecto idolátrico. Tanto el ególatra, que infunde su propia personalidad en el otro, como el idólatra, que acepta esa personalidad como vinculante, como la única forma de
relacionarse con la otra persona a través de una relación de vasallaje o mutuo vasallaje. Pero dice Bonhoeffer que es a través de un correcto entendimiento de quién es Dios, de Jesucristo y su sacrificio, que podemos vincularnos mutuamente. Ya no por intereses egoístas, ya no por abusos de autoridad, ya no por querer que la otra persona dependa completamente de mí y solamente así yo poder ser, sino a través del humilde entendimiento de que somos seres independientes, de que Dios creó barreras naturales en nosotros, que son santas, que son dignas de respeto, que no son obstáculos. En Evangelion, por ejemplo, los campos AT es una representación de todo ello, y el intento de los personajes de recluirse o de avanzar para romper o fortalecer esos campos AT acaba en sufrimiento. Pero cuando hay un correcto entendimiento de lo que somos como personas, nos aceptamos tal como somos y aceptamos que la otra persona merece ese reconocimiento, que el otro no es un enemigo ni una persona a vencer, sino alguien que como yo merece consideración. Podemos verdaderamente vincularnos. Yo creo en Jesucristo y yo afirmo como Bonhoeffer que el objeto vinculante verdadero, el que nos va a hacer conocernos mutuamente, estar en verdadera armonía unos con otros, es Cristo. Si tú estás pasando por un momento difícil en donde no puedes aceptar la pérdida o partida de un ser querido, en sus muchas formas, en que se haya avanzado a otro plano espiritual, se haya ido físicamente del lugar donde vives, te invito a que aceptes a Cristo, porque Él te va a ayudar a aceptar, a soltar o a abrazar las relaciones que tengas que aceptar, abrazar o soltar. Solamente a través de Él vas a poder tener una relación libre, genuina, personal con las personas a tu alrededor. Si te preguntas por qué tus relaciones están rotas y vacías, esta es la respuesta. El que vino a relacionarnos verdaderamente unos con otros y con el Padre es Cristo en la tierra. En esta época que estamos viviendo de muerte por COVID y también una conmemoración en muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos y otras naciones de conmemoración a la muerte, quisiera hacer un llamado a la conmemoración a la vida, a la conmemoración a la libertad, a la conmemoración de reconocimiento del otro como un ente independiente que necesita ser amado y que necesita ser amado correctamente en Cristo. Bueno chicos, querida audiencia, me da mucho gusto que hayas estado hasta aquí en este podcast. Quedo hasta aquí, aunque quería también abarcar otros animes, otros análisis de anime. También quería platicar un poco de Mob Psycho 100, que también tiene que ver mucho con los apegos, pero quizás sea para otra ocasión. No quiero invadirlos demasiado. Bueno, el que les habló es Kep de Tokio a Jerusalén Semanal. Espero que les haya gustado mucho esta emisión. Si quieres conocer más de mi trabajo, puedes entrar a YouTube en Tokio a Jerusalén, de Tokio a Jerusalén, y también a Facebook con el mismo usuario. También tenemos por ahí una cuenta de Twitter donde estamos compartiendo ahí reseñas, estamos compartiendo otras publicaciones y bueno, también puedes estar allí siguiéndonos para estar al tanto de todo lo que iremos publicando poco a poco. Sin más por el momento me despido, deseando que puedas ver los animes de esta temporada. También platícame de qué otros animes te gustaría que yo hablase. También déjame tus reseñas propias de la película que hemos hablado, qué te pareció. No hablé demasiado del apartado técnico, no es mucho mi área, pero espero que te haya gustado este análisis fuera de lo común que tiene que ver con cómo nos vinculamos. Gracias por escucharme, nos estamos escuchando y viendo pronto. Cuídate mucho, hasta luego. En últimas noticias, científicos nos afirman que si te suscribes a este canal serás 100% más guapo que antes, y tu crush te hará caso. Por si fuera poco, si das clic en la campanita para que te avisemos de nuevos videos, tu anime favorito saldrá del hiatus y tendrá una segunda temporada. Promoción no válida fuera de Japón y si estás tan feo como Frame de Dragon Ball Super.